El comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero, presenta el mundo de los supuestos contactos entre gobiernos y seres extraterrestres pertenece a uno de los territorios más inquietantes, ambiguos y fascinantes de la imaginación contemporánea. Es un universo donde se mezclan testimonios, documentos desclasificados, rumores militares, teorías de la conspiración, operaciones de inteligencia, relatos de testigos y una desconfianza creciente hacia las versiones oficiales. Desde hace décadas, millones de personas creen que algunas potencias no solo saben mucho más de lo que reconocen sobre los ovnis, sino que incluso habrían mantenido algún tipo de relación, comunicación o interacción con inteligencias no humanas. El problema es que en este terreno, la frontera entre hecho, sospecha y fantasía resulta extremadamente difícil de definir. Buena parte de esta idea comenzó a consolidarse tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el desarrollo tecnológico, la carrera armamentística y el inicio de la Guerra Fría crearon un ambiente perfecto para el secretismo. En aquel contexto, cada objeto extraño en el cielo podía ser interpretado como un arma experimental, un aparato espía o una señal de algo todavía más perturbador. El famoso caso de Roswell, ocurrido en 1947, se convirtió en la piedra angular de toda esta narrativa. Lo que oficialmente fue explicado durante años como un globo, terminó siendo para muchos el símbolo de una gran mentira de Estado. Desde entonces, la sospecha de que se recuperó algo no humano quedó incrustada para siempre en la cultura popular. A partir de ahí surgieron innumerables relatos que apuntaban a programas secretos, bases militares aisladas y equipos científicos trabajando lejos de la mirada pública. Según estas teorías, algunos gobiernos habrían recuperado restos de naves, materiales extraños o incluso cuerpos de origen desconocido. La idea de que ciertos avances tecnológicos pudieron haber sido estudiados a partir de hallazgos anómalos se convirtió en uno de los grandes pilares del mito moderno. Aunque no existen pruebas concluyentes que lo demuestren de forma indiscutible, el hecho de que muchos archivos permanecieran clasificados durante décadas solo alimentó la convicción de que algo se ocultaba deliberadamente a la población. Estados Unidos ocupa el centro de casi todas estas historias. No solo por su poder militar y científico, sino porque es el país donde más relatos, filtraciones y expedientes han aparecido. A lo largo del tiempo, han salido a la luz programas oficiales dedicados al estudio de fenómenos aéreos no identificados, lo que ha dado a muchos la sensación de que el Estado siempre estuvo más implicado de lo que admitía públicamente. Sin embargo, estudiar avistamientos no es lo mismo que reconocer contactos con extraterrestres. Ahí está el gran salto que transforma una investigación militar prudente en una narrativa de dimensiones casi cósmicas. Y ese salto, hasta hoy, sigue apoyándose más en indicios y testimonios que en evidencias definitivas. En el corazón de estas teorías, aparece con frecuencia la idea de pactos secretos. Se ha dicho muchas veces que algunas autoridades habrían llegado a acuerdos con entidades no humanas a cambio de tecnología o conocimiento. Estos relatos describen reuniones clandestinas, intercambios silenciosos y permisos encubiertos para realizar experimentos sobre seres humanos o estudios biológicos. Son afirmaciones extremadamente graves y espectaculares, pero casi siempre descansan sobre testimonios indirectos, fuentes difíciles de verificar o documentos cuya autenticidad es discutida. Aún así, para quienes creen en esta posibilidad, el simple hecho de que semejantes historias se repitan con variantes similares en distintos contextos sería una señal de que, al menos, existe un fondo común de verdad escondida. Otro elemento esencial en este universo es el papel de los servicios de inteligencia. Allí donde hay secreto, aparece la sospecha de operaciones de desinformación. Muchos investigadores sostienen que parte del fenómeno OVNI pudo haber sido manipulado por agencias estatales para ocultar proyectos militares, probar reacciones sociales o sembrar confusión entre potencias rivales. Esto complica todavía más el asunto,
porque abre una posibilidad inquietante, que algunas historias sobre extraterrestres no fueran un encubrimiento de visitantes del espacio, sino un encubrimiento de tecnología terrestre o de estrategias psicológicas. Así, el ciudadano queda atrapado entre dos incertidumbres igualmente perturbadoras. O los gobiernos esconden contactos con otras inteligencias, o han jugado durante décadas con la percepción pública. La Unión Soviética, y más tarde, Rusia, también han sido objeto de numerosas especulaciones. Durante los años más tensos de la Guerra Fría, cualquier fenómeno inexplicable podía adquirir un significado estratégico. Existen relatos de militares, técnicos y ex-agentes que aseguraron haber presenciado incidentes extraños o conocer informes reservados sobre objetos imposibles. Del mismo modo, en otras regiones del mundo, desde América Latina hasta Europa, Oriente Medio o Asia, han circulado versiones sobre expedientes secretos y seguimientos oficiales de fenómenos anómalos. Esto ha permitido que la hipótesis del contacto gubernamental no se limite a una sola potencia, sino que se presente como una red global de silencios compartidos. La razón principal por la que tantas personas consideran creíble esta idea es muy sencilla. Los gobiernos mienten, y la historia lo ha demostrado muchas veces. Han ocultado operaciones militares, espionaje masivo, experimentos sobre población civil, golpes de Estado, programas ilegales y campañas de manipulación. Esa realidad histórica sirve de combustible perfecto para pensar que también podrían ocultar algo tan extraordinario como una relación con inteligencias no humanas. La desconfianza institucional no nace de la nada. Brota de décadas de escándalos, contradicciones y versiones oficiales que luego se derrumban. Cuando el poder pierde credibilidad, cualquier secreto imaginable parece posible, incluso el más asombroso de todos. Sin embargo, también hay que reconocer que el tema extraterrestre despierta una atracción emocional inmensa. Para algunos representa esperanza, la idea de que no estamos solos y de que existe una civilización superior capaz de cambiar el destino humano. Para otros significa miedo, invasión, manipulación o sometimiento. Y para muchos más, encarna una especie de religión moderna, un misterio que reemplaza a los grandes mitos antiguos. Por eso el asunto de los contactos gubernamentales tiene tanta fuerza. No habla solo de política o seguridad nacional. Habla del lugar del ser humano en el universo, de su pequeñez, de su ignorancia y de su deseo desesperado de encontrar respuestas fuera de la Tierra. También resulta llamativo que muchos denunciantes, antiguos militares o supuestos empleados de programas secretos, hayan afirmado saber más de lo que pueden probar. Algunos describen estructuras compartimentadas donde casi nadie conoce el cuadro completo. Otros aseguran que el miedo, las amenazas o los acuerdos de confidencialidad impiden sacar a la luz materiales decisivos. Este patrón se repite una y otra vez. Grandes afirmaciones, detalles inquietantes, pero ausencia de una prueba final absolutamente concluyente. Esa repetición genera dos interpretaciones opuestas. Para unos, demuestra que el sistema de ocultación funciona a la perfección. Para otros, revela que el fenómeno se alimenta precisamente de insinuaciones imposibles de verificar. La cultura popular ha sido decisiva en expandir y consolidar todo este imaginario. El cine, la televisión, los documentales, las novelas y más recientemente Internet han multiplicado la difusión de historias sobre bases subterráneas, autopsias extraterrestres, reuniones secretas y tecnologías prohibidas. Lo que antes circulaba en pequeños grupos de investigadores o en publicaciones marginales, hoy viaja a una velocidad brutal por redes sociales y plataformas audiovisuales. El resultado es una mezcla explosiva entre información legítima, especulación, fraude, entretenimiento y propaganda. En ese escenario, distinguir entre una revelación importante y una simple fantasía sensacionalista se vuelve cada día más complicado. Hay además una cuestión filosófica que pocas veces se aborda con suficiente profundidad. Si un gobierno hubiera tenido contacto real con una inteligencia extraterrestre, ¿cómo reaccionaría? Probablemente con el máximo secreto posible.
no solo por motivos militares, sino por el impacto religioso, psicológico, económico y cultural que semejante revelación tendría sobre la humanidad. La confirmación de otra inteligencia superior o distinta alteraría concepciones esenciales sobre la vida, la fe, la ciencia y el poder. Desde esa perspectiva, el ocultamiento no parecería un disparate, sino una reacción lógica de cualquier aparato estatal. El problema es que esta misma lógica sirve tanto para sospechar de un encubrimiento real como para justificar cualquier teoría sin necesidad de pruebas. En los últimos años, el debate ha cambiado de tono. Ya no se ridiculiza tan fácilmente a quien habla de fenómenos aéreos no identificados. Algunos gobiernos han reconocido que existen incidentes sin explicación clara y que merecen estudio. Ese cambio ha sido interpretado por unos como un paso previo hacia revelaciones mayores y por otros como una simple muestra de prudencia ante objetos que podrían representar riesgos para la seguridad. Pero una vez más, una cosa es admitir que hay fenómenos extraños y otra muy distinta, aceptar que existen contactos formales con extraterrestres. Entre una afirmación y la otra, se abre un abismo inmenso que todavía nadie ha cruzado con pruebas incontestables. Tal vez, lo más interesante de todo este tema no sea demostrar una teoría concreta, sino comprender por qué la sociedad vuelve una y otra vez a esta sospecha. En el fondo, la cuestión de los contactos secretos entre gobiernos y extraterrestres refleja una crisis profunda de confianza. Muchos ciudadanos ya no creen que se les diga la verdad en asuntos cruciales. Intuyen que existe un poder opaco protegido por burocracias militares y expertos que administra la información como una herramienta de control. El extraterrestre, en este relato, no es solo un ser venido del cosmos. Es también el símbolo de todo lo que el poder oculta, manipula o dosifica según sus intereses. Por eso el tema sigue vivo y probablemente seguirá creciendo, porque toca nervios esenciales de nuestro tiempo. El miedo a la mentira institucional, la fascinación por lo desconocido, el prestigio del secreto militar y la necesidad humana de encontrar un gran misterio que dé sentido al caos. Quizá algún día aparezca una prueba rotunda que cambie para siempre nuestra comprensión de la realidad. O quizá descubramos que muchas de estas historias fueron proyecciones de nuestros temores, deseos y paranoias colectivas. Mientras tanto, el mundo de los supuestos contactos entre gobiernos y extraterrestres continuará habitando ese territorio brumoso donde la duda nunca muere, donde la sospecha siempre renace y donde la imaginación humana demuestra que, a veces, el misterio más profundo no está en las estrellas, sino en la oscuridad de los propios secretos del poder. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.